estamos claros nosotros en la neurología y en la neuropatología la importancia de la reflexión de lo que debe ser nuestra vida. Y que nosotros alcanzamos seguridad, alcanzamos tranquilidad, shalom, cuando hay una repetición constante en nuestra vida, algo constante. Por ejemplo, está dicho que si tuviéramos una persona que nos amara locamente, fuera más que suficiente para vivir bien emocionalmente. No necesitamos que nos amen muchas personas, pero una persona que nos ame locamente por lo que somos, no por quienes podemos llegar a ser, quienes somos. Que estuviéramos seguros emocionalmente. ¿Por qué? Porque es una retención. Casi siempre tiene que ser una madre, un padre, un hermano mayor o un gran amigo que te da esa constancia de ese amor, te hace seguro. Por ejemplo, físicamente, a un niño se le puede dar seguridad dándole de comer todos los días a la misma hora. Eso se ha comprobado, que los hijos, pase lo que pase, a las 5, digamos, es el tiempo de la cena, pase lo que pase, a las 5 es comida. Y esto le trae mucha seguridad a la persona porque hace que conecte estos signos en los neuros y dentro del cerebro y a una forma de que dice que a las 5 de la tarde pase lo que pase, de que tenga una persona que pueda hablar de todo esto, que me va a amar como soy yo, aceptar. Entonces, la vida de un hebreo es una vida de seguridad. La palabra en hebreo para decir seguridad es la palabra verajot o baragá, que se traduce bendición, pero es muy mala, diría muy incorrecta la palabra. La palabra verajot significa estar seguro. Estar bendito es estar seguro. Entonces, ¿cómo somos seguros teniendo constantes puntos de referencia? ¿Verdad? Es cuando usted va en el freeway y viaja mucho, así de 2 horas, cuando voy yo a San Isidro todos los días para enseñar, y voy pasando, por ejemplo, paso San Clemente, veo unas como colombianas que tienen pegadas en la pared, ya voy por aquí, de repente paso, están esas como, son como... Es que tiene, unos virus. Nucleares, bases, ¿verdad? Sí, sí, y eso digo yo, allá voy a llegar. Y así, poco a poco, mi corazón, mi alma, mi ser, me voy llegando a recorrer. Reconozco puntos de resistencia. Y sé que voy tarde o temprano. No voy para las 4:15, voy bien. 4:30, ya no tanto. Me da esa parte de la Torah, la instrucción realmente nos enseña el punto de referencia. Puntos de referencia dentro del sistema. Entonces nosotros vamos a la iglesia por lunes, martes, jueves, viernes, sábado en la mañana, sábado en la tarde, domingo en la mañana y domingo en la noche. Entonces se pierde como el punto de referencia. Todos los días son como los mismos. Cambian el mundo hebreo de Shabbat, y de luna nueva en luna nueva. Todo mortal me hablará. Es un punto de referencia. En otras palabras, ahorita después de esta luna, el siguiente punto de referencia de vida es si solo puedo llegar a Shabbat. Y Shabbat voy a estar bien. Entonces todos mis días, los trabajos, para llegar a Shabbat. Pero Shabbat es lo bueno, Shabbat ahora comienzo. Y entre todos estos Shabbat tenemos estas fiestas que son puntos de referencia. Saber cómo está nuestra vida, dónde estamos en nuestra vida, cuánto hemos progresado, cuánto quizás no. Quizás para una persona ahorita su enemigo es la pena. Pero no debería ser. Debería ser su gran amigo. Porque puede dar ayuda, puede dar referencia. ¿Dónde está usted? Dentro del mundo de usted. No tiene que ver de esta manera. Pero cuando hablamos de la luna, nos trae felicidad. Sabemos que hemos estado un círculo más dentro de la luna. Segundo, nos trae este punto de referencia de cómo estamos en nuestra sociedad. Cuando hablamos de astrología cabalística, estamos hablando del futuro suyo, no estamos hablando de esa casa porque va a tener más dinero después o antes. No es la astrología cabalística. La astrología cabalística hay que ver los tiempos y cómo me afectan los tiempos donde vivo yo. Porque yo soy una antena, necesito una antena, y ahorita están tocando una música muy diferente que cuando estábamos en Capricornio. Se pone la otra música, esa es la música. Y claro, si usted va a un lugar y la música es pop, su cuerpo se mueve como va a bailar, como va a bailar como merengue, porque no va el baile con un música. Y lo que mucha gente hace, les reivindica, ¿verdad? Y ven loco.
Porque cuando es tiempo de waltz, es tiempo de waltz. Y es tiempo de merengue, bueno, pero por ejemplo, esta luna es tiempo de cambio. Vamos a hacer el cambio, no vamos a bajar el caballo o el tren, este es el tiempo. Es lo que hace esta luna. Es la habilidad de decir, aquí le bajo yo. Porque si no se baja en esta luna, o no se sube a esta luna, a veces esperar otro año. Porque usted tiene una decisión de este cambio, tiene que ser decidida. Este es el torno de esta chica. Ahora, Yeshua pagó para que usted tenga todo esto. Los radios hoy en día van público, ¿verdad? Entonces, hay radios que son ahora privados, para $10 al mes, y se puede oír la música y comerciales y todo por usted. Bueno, si está conectado a Mashiach, puede entender eso. Si está conectado a Mashiach, no ha pagado por usted. Nosotros que estamos aquí, el Mashiach pagó para que usted pueda aprender el radio. ¿Bien? ¿Tenemos por eso? Ok. Veamos un poquito el sabor de esta luna. Usamos entonces algunas herramientas. En el mundo cabalístico, de Kabbalah, mundo del arte de decir, usamos 3 libros importantes que hablan sobre Kabbalah, no son libros de Kabbalah. Para hablar, no existe un libro de Kabbalah. El libro de Kabbalah es la Kabbalah. Pero pregunto a usted la Kabbalah, sí, ¿qué libro usa? El único, Kabbalah. Pero sí hay comentarios que nos ayudan a entender la Torah. Eso sería como el libro de Zohar. El libro de Sefer Nefilah, el libro de y el Bajir, los 3 libros sagrados de Kabbalah. Los usamos para entender la Torah en un modo más alto. Alguien un día me dijo a mí, tienes que el Midrash, estas cosas, no sirven, hay que leer solo la Biblia. Entonces dije yo, ¿por qué Shaul Catán le dijo allá en la carta de los Corintios que la piedra con la roca que seguía al pueblo lo seguía? ¿De dónde lo sacó él? No está en la Biblia. ¿Está buscando usted en la Torah en la roca que murió? No, pero el Midrash lo dice. Y para que Pablo haya usado el Midrash para explicar que la roca era Mashiach. Entonces, decimos nosotros es todo lo que el Eterno y a los hombres y el Eterno mientras esté basado en el Midrash. Si llega algo de Torah, pues descartamos esa parte. Porque lo guiamos por primamos. Pero hay otras herramientas que pueden ayudar a comprender mejor. Todos ustedes, ahora, no, ustedes no ustedes no estaban. La gente que conoce los Benjamín, eso es lo que hablan siempre. No, la comunidad de rabinos sí, habla muy bien, no tengan cuidado porque es la Kabbalah. Y tienes toda la razón. Nuestra enseñanza es cabalista. O la toma, o la deja, ¿no? Pero eso es lo que fue. Entonces, todos ustedes deben tener el racismo y el sexualismo. ¿Lo entienda o no lo entienda? Porque ese texto eventualmente lo. Bueno, dentro del libro del Sefer que habla sobre Kabbalah, el total de Abraham entendió que el universo estaba unido a una fuerza que al principio pensó que era una fuerza, recordó que esa fuerza tenía variedad de fuerzas, y él le llamó entonces la unicidad de todas las cosas. Pero como está unido, hay todavía diferentes sabores. Dentro de como si dan una banana split. ¿Qué banana split, verdad? Qué mal. Le preguntan a uno, ¿cómo quieren los sabores de las chibolitas? 2 de fresa y una de chocolate. Una de fresa y 2 de vainilla. O una de vainilla, chocolate y fresa. Le ponen el banano, cuántas cosas. Y llega a usted un quintal de azúcar feliz, ¿verdad? Y entonces viene usted y comienza a comerse de lado, ¿verdad? Y de repente, entre todos los sabores, ya le agarré la pelotita de sentirse ahí. Y de repente cruza a las de fresa. Increíblemente que su gusto puede identificar entre el relajo que está pasando ahí en los helados. Igual Abraham percibió el gran helado, el gran sabor de la vida, ese ser maravilloso que le da vida a la vida. Y entonces dijo, wow, esta vida es maravillosa, voy a comenzar a experimentarla. Y cada vez que pasaba el día, es algo diferente, es diferente de agua. Y en enero andábamos en otro sabor, y comencé a decir, no, es una identidad con diferentes expresiones, diferentes sabores. Y entonces comenzó a escribir. Y comenzó a dejarnos a nosotros la sabiduría de los tiempos. Igual, entonces más adelante, nuestro rey Shlomo nos va a decir que hay tiempo para todo. Pero no, el tiempo nos dice, que no es que yo diga, ok, ahora va a ser el tiempo. El tiempo me dicta qué debo hacer. Y a Yeshua le dijeron, tu mejor amigo duerme,
Los amigos se mueren, y todos los amigos le dijeron, discípulos, vamos, no, el Hijo del Hombre no camina de noche. La palabra de energía es importante, no es para mover, tengo que esperar. Esperar es muy importante. Cuando yo le digo a usted, no tenga pena, no se preocupe, no se tiene que hacer lo que tiene que hacer, no se va a pasar, tengo 20 años en esto y no falla en lo que sale. Este final conmigo que quiere morir porque lo dejaron, la dejaron. No te calles, no va a pasar nada. De repente, 2 años después, más bonitos que cuando estaban o al revés, no te van a unir, no te preocupes, aquí siempre está conmigo. Entonces, tienen que entender que el tiempo lo dice, si no le están dando, le están dando. Es porque el sabor de naranja no tiene nada que ver con el de vainilla. Pero nos guiamos por los tiempos. No podemos forzar las cosas. Hay una nueva terapia. La terapia se llama no hacer nada. Increíble, ¿no? Digo yo, me va a ayudar el trabajo a mí. Porque como terapista yo siempre busco qué hacer. Alguien llega conmigo, tengo yo, entonces evalúo, veo la personalidad, el tipo de cerebro, digo, haga esto, esto y esto. Esa es la terapia convencional, pero las cosas están cambiando. Porque a veces cuando imponemos otras reglas a las personas, están angustiando más o no las pueden hacer. Porque van a entrar a decir, y ahora se espera. No pude, dice. Como que lo va a tomar. Entonces la idea de la terapia es, no, la terapia es no es nada. Pero vivir el momento está. Y viviendo momentos presentes, todo se resuelve. Es decir, hoy puedo hacer algo hoy, pero no puedo hacer nada mañana. Nada. Entonces es como una persona que está en la movilidad, está viendo, la gente que ya la terapia está haciendo, y no tengo cómo estar, no tengo la habilidad de ganar. Todo lo que tengo que decir es, no se mueva, hombre, está moviendo demasiado, está moviendo demasiado, está moviendo más rápido, y no hace nada, va a suceder. Y eventualmente algo va a suceder, y va a dar la mano. Pero ahorita hay que aprender a calmar todo. Es la nueva terapia. Pero claro, usted pensara cómo la vida nos ha llevado por años, las angustias que hemos pasado, las peleas que hemos tenido de relación, para terminar aquí todos juntos otra vez. No estuviéramos peleando tanto, pequeños, come tranquilito y vamos a necesitar café que mañana vamos a decir la verdad. La cosa se resuelve solo. Porque si la pudiera resolver yo, no necesitaría ni recoger tampoco, porque la podría resolver. ¿No tiene sentido eso? Es una nueva idea dentro de eso. No. Veamos. De acuerdo entonces al libro de formación de la el tercer descargo, nos dice que es el mes de los árboles. Llamamos así. Recuerda que está atado esta zona al clima y a la tradición y a la cultura de Israel. De Israel, aunque ya no también, si parece tanto, pero lo es, ¿verdad? Entonces, en Capricornio, ¿qué digo? Un montón de nieve, un montón de depresión. Como nosotros de la gente en Capricornio, que tiene tiempo de comida Navidad, no son días muy alegres, son días muy tristes. Por mucho que usted ya no crea en estas cosas, si no es un arbolito por allá, pues unos cachitos. Se ponían a chupar su familia, le pegaban a uno. O daban regalos. Es un montón de cosas que suceden a uno porque la nostalgia nos va a hacer como amiga hermana de la depresión usted. Y entonces la niebla está muy grande, muy fuerte. Entonces, el Capricornio, los Capricornios son personas que tienen un potencial de hacer cosas divinos. Un Capricornio es divino. Divino, su alma es altísima. Entonces, cuando están contentos los Capricornios, no hay mejor persona que pasar que un Capricornio. Pero Juan, del otro lado de la moneda, porque son depresivos, negativos, todo les molesta. Mi casa es un Capricornio. Y es mi hija, la quiero muchísimo. Es bellísima. Es bellísima. Es una modelo. Se baja de ahí del lugar, me pelo listo y anda trabajando. Trabajaste en su es como de gala, ¿verdad? Y la me quedó bien. Y se lo llevaba a la escuela y yo quería hablar con él. Pero cuando me decía, bien, no, ya sabía yo que no podía hacer nada más que ir manejando como chofer, ¿verdad? Porque no me va a dar la vida. Y es muy es una es la universidad, yo soy psiquiatra, no es como orgulloso. Yo soy psicólogo, pero psiquiatra es el otro paso más grande. Ay, wow, pero a veces
destroza el corazón, de lo injusto, de lo duro, puede ser esto, mucha nieve, mucha emocional. Si hablo fuerte, yo ya que hablo poco, hablo fuerte, yo digo Karina, con algo crocodilo. Los capricornios son muy duros, son muy fuertes. De ahí venimos ahorita. El espíritu de Capricornio estuvo con nosotros. Así que yo voy a comprarme algo que necesito 10 cuartos. No sé cómo lo compro a todos y le compra todo. Pero es que esas historias de Natal que la gente hace, ¿entiendes? Es dadivosa. Bueno, claro, se promueve mucho. Bueno, sí o no, es buena gente, llamada gente, de tal. Todo un Capricornio. Espíritu de Capricornio. Ahora cambiando. Y este espíritu muy diferente. Ahí tiene que ver con comenzar a tomar el agua que se va derritiendo de la nieve de Israel. Las venas de agua comienzan a entrar en los valles y estos árboles que están pelones, ¿verdad? Y pasando frío y sin fruto, comienzan a tomar. Este mes, amados míos, es el mes de tomarlo todo. ¿Ah? Si le ofrecen a usted lo que le ofrecen, tal vez, porque no sea para usted, cómelo. Pero cuando usted vaya a tanto, otro templo, ¿verdad? Y un montón de comida, ¿le gustaría? Claro que sí. Y le entra todo. Aquí le entra todo, que gratis pasa, no importa, me la llevo. Lo voy a repetir, si alguien le dice usted, se ve bonito, muchas gracias, repítamelo otra vez, porque esto es Yahshua dijo, van a buscarme. Es en este tiempo que Yahshua dice, van a buscarme a alguien que tenga un cántaro en la cabeza, porque la palabra de acuario viene de la palabra Kali, en hebreo ya significa cubeta. Cubeta. La gente que es de este mes es una gente muy hermosa, en esas formas, no es lo físico, pero atrae, tiene ese carisma, hermoso, como Dalila. Dalila, el nombre de Dalila viene de la palabra Dali, que significa acuarios. Recuerden que Sansón era Leo, ¿verdad? El sol se va perdiendo dentro del mundo de Acuarios. Le cortó el pelo, se le cortó los rayos del sol de Sansón. Entonces, fuerte. No es cuando hasta que entre el sol a Piscis, a las dos columnas, él se pone en medio, que tiene que para romper. Es decir, la historia son historias astronómicas. ¿Sí? Pero la lila es hermosa y es muy buena para estar. Cuéntame el secreto. Dime cómo son tan fuertes. Yo le decía que hacen esto, que pasa esto. Y lo hacía. No es ahí, dime, tú no me quieres. Claro, ¿entendés? Hablan así. Todos los aires son habladores, sí. Todos hablamos, pero los aires, chicos, ¿verdad? Se enamoran rápido. ¿Hablas más acuario? Veanlos bien. Son muy descriptivos, pueden ser muy poetas. Pueden hacer historias. Tiene una jefa que es acuario. Yo tenía que presentar un caso, era de 2 horas. Yo comenzaba a hablar del caso, pero en el tiempo de las primarias. Y mira casos, y otros. Y dice, pero bueno, yo no voy a llegar al caso, ¿verdad? Contaba un montón. Pero me gustaba oírla hablar, porque son muy buenos para hablar. No, por favor, no. Comunica muy bien. Sí. Y la comunicación no es solamente verbal, es una acción. ¿Verdad? Es decir, es como aquella persona que pone un día con cara de mapache. ¿Sabes qué es mapache, verdad? Racuns. Un racún. ¿Qué pasó vos? Digo yo. ¿Quién me pegó? Me he dejado morado los ojos. Me pegó todo de Dios, pero bien fuerte. Entonces digo yo, la amiga mía, digo, no, pero ¿qué va a seguir ahí? Yo no estoy seguro si me ama o no. Creo que la comunicación estaba clara ahí que no. Nunca le digo que no verbalmente, pero con sus actos le digo, te quiero, pero lejos de mí. O te quiero sopapear, ¿verdad? Entonces el árbol es la fiesta de los árboles. Este es un buen tiempo
para cortar nuestro ego, para ser humilde, decir, no tengo nada, soy como un necesitado, así tengo que entrar en este mes necesitado de Él, necesitado del bien de Él, pendiente de Él. Así quiero llegar a ser, porque si los árboles están secos, todos en invierno no reciben nada, van a recibir esta agua porque, créanme, la nieve no es igual que el agua. Son la misma, es un elemento, pero diferente estado. Usted está en una montaña llena de nieve, se puede morir de hambre. Si toma esa agua que quiero, se puede calentar. Aunque usted vea el árbol, un montón de nieve, ya la agarra. Solo agarra agua cuando el agua está tibia. ¿Entendemos eso? ¿Qué podemos hablar de eso? Podemos decir que toda la enseñanza pasada que hemos tenido no nos va a ayudar ya. Necesitamos una nueva enseñanza que esté fluyendo en nosotros. Cuando usted se está acordando de la enseñanza de 1948, todavía no le funciona, tiene que tener nuevas todo el tiempo, porque es necesario poder estar estudiando. Una pregunta sobre eso. Oye, hay dos calendarios, nosotros nos guiamos por dos calendarios. Sí. Uno es el de Gilel, otro es el de Shammai y otro es de Carlos. Porque el gregoriano sí, pero es el papulo, ¿sí? Ahí estamos bien. Digo el mío por lo siguiente, es que Gilel, que es el que más me guío yo, porque de alguna manera somos un poco más necesitados. El 15 del mes de este mes, claro que el mes como este mes acaba de acabar, porque la fue el 1 de enero. 15 es la fiesta de los árboles. Todos los niños que van a hacer como 2 niños, creo que se van a cortar el pelo, vamos a ver en enero ahora. Todo está ahí cercano. ¿Ok? Lo vamos a ver desde el 15 de este mes. Entonces nos guiamos por Gilel. Cuando nos pudiéramos guiar por Shammai, si fuera Shammai, hubiéramos cortado el pelo a sus niños y celebrar la fiesta de los árboles, hubiéramos celebrado el 1 de enero. Yo, como estamos en el desierto, estamos en Israel, entonces el rabino o el guía tiene que decidir qué hacer con algunas cosas. Ahí es donde entro yo. No siempre va a caer, tengo que ver la necesidad del pueblo. Si estuviera en un lugar estable, en Israel, digamos, sería fácil decir, aquí va a ser el asunto, porque vamos a buscar, diría yo, Leonel, están cortando los granos de cebada. Aquí me dijeran, ya están dorados, pesadas. Aquí voy a fríame, démosle entonces. Eso tiene sentido, porque no estoy en Israel. Entonces, aquí tengo que componerme la forma. Sacamos lo mayor de carne, por ejemplo, debe haber celebrado el dinero. Desde el primer usted dónde estaba. Andaba bien. Con los mariachis, ¿verdad? Entiendo. Entonces, tengo que buscar un tiempo cerca de ahí, el domingo, para poder alcanzar. ¿Puede entender en eso? No es que no sepamos cuándo son las cosas, sino que es más importante el pueblo que un mandamiento. ¿No? Un mandamiento no vale nada si no hay pueblo. Mejor el pueblo y le metemos mandamiento completo. Vale más usted que la Torah, usted vale más que por este libro, porque este libro fue hecho para usted. Vale, y eso es, el humano es el número uno. El número uno en todo lo que hacemos. Y que igual con sus gente cristianos, número uno son ellos. No sus reglas, no sus tradiciones, no sus cosas, la persona, es importante. No quiero pastel este año, no. Es que cada vez tenemos pastelitos. Ahora en mi casa todo el tiempo teníamos pancakes de mama para cosas tradicionalmente de chicos niños, para las contenas, para pancakes. Y ves, entre las 12 mi hijo no importa, él tiene sus pancakes. Ese día, pero ya no tengo tiempo, pero vamos a sentirnos mal, porque al final lo estábamos haciendo para qué. Ya digo que no, para ella no. Entonces Pablo dice, lo que hago lo hago para él, lo que no hago, para él no. ¿Te das cuenta? Esa es la enseñanza más alta. Está clavado en una tradición que si no lo hacemos así, pues va a ir mal. No funciona así. Bien, seguimos. Entonces, recuerda, el 15, ¿cuándo es el 15 aquí? ¿Ahí está el 15? Miércoles. Sí, el 16, el que es un jueves. El 16. Es que el 16 es el 15. Estamos pensando, ¿sí? Ok, la ley
letra del mes es la letra Sadik. ¿Verdad? Viene de Perú porque viene de Sadik no sabía que era en Perú, en Machu Picchu. Justo allá, arriba. Muy bien, la letra de Sadik significa el justo. Y la Torah dice que todo fue hecho para el justo. Entonces, esa es la enseñanza. Lo importante, ¿quién es? Su gente, su pueblo. Más que cualquier noción de formas o de doctrina. Todo eso es muy hermoso y muy importante. Pero tiene que ser la felicidad de las personas que están en. Y esto es muy importante en este mes. El justo, para él fue hecho el mundo. ¿Ok? En sí, el valor de la palabra, de la frase, el árbol de los campos, la frase, los árboles del campo admirarán. Entonces, Isaías, la frase, los árboles del campo vale para 174. En el mundo hebreo, que también en la genealogía significa conocimiento. Lo que es importante es, hemos viajado todos para hacer despertar en este mes. Necesitamos despertar en este mes. Tenemos que llegar a ser puras. Pura significa el despertado. Que dice, wow, ahora entiendo por qué estoy aquí, para qué vivo. Porque cuando usted sienta para qué está aquí, que vive, va a poder morir por eso. ¿Sí? Porque el despertar es físico. Físico es en vez de qué? De sacrificio. De todo lo que ha aprendido, lo va a otorgar en físico. En físico está la pesar, está el dar, el sacrificarse. El que no muriera conmigo, no se levantará conmigo. No puedo morir algo y lo estoy muriendo. Este mes es el conocimiento del despertar. Cuando dije el viernes, la clave del despertar está lo que dijo Buda cuando preguntaron, ¿cómo puedo ser feliz Buda? Y Buda les dijo, cuando dejen de estar en su felicidad personal, llegarán a ser felices. Este mes es global. Los árboles de campo palmearán. Soy yo y todos los niños que tienen que estar felices, todos, no individual. Busquemos nuestra felicidad individual en este mes. Tenemos normas nosotros también. Es decir, ¿qué es lo mejor para mi pueblo? ¿Qué es lo mejor para todos? Por eso, cuando hablamos de estar aquí nos ponemos 6 meses así apretados, todos juntos, porque yo veo que la felicidad, de verdad, la adoración a todos los que es nuestro tiempo, es como más limpio, todo más constante, más alegre. ¿Sí? Debe pensar en algo. Okay. Y una pregunta de esto del 434. Los árboles del campo, de la frase, los árboles del campo pasan. Isaías no pasa de Apocalipsis. Lo que está en Isaías no es. Despertar. Miren, no piense, ¿sabes? Lo digo personalmente y lo digo a usted, no piense en su felicidad personal, piense en lo mejor para todos y alcanzarás la verdadera felicidad. Porque usted es feliz solamente viendo a lo que se ama feliz. Yo me doy cuenta de eso, porque yo, cuando quiero ser feliz por mí mismo, nunca estoy contento, me falta algo, me molesta algo. Pero cuando veo a mis hijos, por ejemplo, hoy de Nina, porque me en el salar, le vi la carita feliz y dice, ya te vas, mija, porque me gusta el parqueo. Ya te vas, mija, qué bueno, porque me parqueo. Te ríe, ya de cocina, te lavas esto, me lavas de la mañana, a las 7 de hoy, te lavas ropa, feliz yo. Feliz. Como ni la plata, la fama, cosas que completan como verse en la sentido. Si tengo que quitarle el camino para que alguien sea feliz, esta es lo que debería ser. Este es el espíritu de esta luna. La ayuda dijo, wow, esta vida está maravillosa. En este mes él va a reconocer de que la vida era maravillosa. Y entonces el otro mes va a poder morir por ella. No poder morir por tu mamá. Los discípulos murieron por él, porque se conocieron a mí. ¿Tiene sentido? Seguimos acá también. Los listones, ¿qué pasa? Ok, fíjate.
es la Torah viva en ti. ¿Verdad que hay 4 Torah? La Torah cósmica, la Torah natural, la Torah escrita y la Torah escondida. Quiere decir que me quiero conectar al árbol de la vida de mi generación. De mi generación, de quién soy, a dónde voy, a dónde quiero llegar. Yeshua no murió solamente por los que estaban ese día ahí, ¿verdad que no? Murió por Adán, hacia atrás. Yo les puedo mostrar por qué él, cómo lo hizo. No tengo tiempo para contar, pero él lo hizo. Él fue atrás, fue Adán. Tuvo que salvar a Adán, a David, ¿no? Nadie puede llegar al Padre con problemática. Pues así, nadie. Tuvo que alcanzar. Y después alcanzó a nosotros. Pero el mismo Moisés dice, yo les hablo a ustedes y ustedes se van a perder. Dice, y no solo hablo por ustedes, sino los que vienen, que no están aquí, pero que están allá en Belgrano. ¿Ah? La Teresa, la física. Por ella también estaban hablando con ustedes. Habla por todos. ¿Sí? Entonces, por eso es que es conectarnos a la generación. ¿Sí? Bueno, el color de este mes es un azul verde. ¿No? Un azul verde, eso está en, como verde, sí, así. Entre, como que fuera de Neptuno. Y Neptuno y Urano. El signo es la cubeta, le llamamos la palabra es Dali. ¿Aquí? Dali. Si usamos la letra de la semana del pasado y esta de este mes, nos da la frase: mis ojos se levantan y ven hacia el cielo, Isaías 38:14, que sería la letra Ayin, significa O, ¿verdad? Y la letra Tadik, los puntos, las dos, es la palabra árbol, de tomar. Todo está como formando una cosa. La tribu de este mes es la tribu de Asher, es la tribu más favorita tribu, Asher. ¿Alguien sabe qué pasa ahí en esa tribu? ¿No? Asher significa placer y felicidad. Y a veces, ¿sabe que cuando vemos a la gente hippie, la gente que así nomás, que nada me importa, que van a la playa, que tiran como bolsas, nos caen mal porque nosotros no podemos sentir ese placer. Estamos siempre tan tensos. ¿Saben ustedes? Tensos y siempre tan corriendo y la responsabilidad. Y esto viene valiendo todo. Mientras veamos un sanguchito en la mañana, que tenga en la playa ahí, las olas se salen. Eso no nos gusta a la mayoría. Pero este mes tenemos que vivir así, a lo hippie. Tengo que dejar el pelo largo. Bebés con pelo largo no digan nada. Estoy en el mes de Acuario. ¿No? Me voy a estirar bien en la playa. No es las vacaciones, cuando ustedes tienen vacaciones, eso. No sé, pero mira, vamos a ir de vacaciones. Me dijeron un día, vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a Cancún. Cancún. Yo para mí Cancún era la playa, una hamaca y dormirme ahí. ¡Qué infierno eso! Y que hay que ir a correr pirámides, y que hay que ir a buscar no sé qué, y que ríos bajo el agua. No, más tenso regresar de Cancún. Esto no es. Okay. So, Asher significa delicia, felicidad, gordura, pan, ¿sí? Pupusas. Es que estoy pensando en ella. Ajá. Veamos. Podemos saber qué, alguien lo puede leer, por vamos a ver aquí en 49:20 de Bereshit, de Génesis. Lo podemos ver. Génesis 49:20, Bereshit 49:20. Asher significa el gustar, el comer. Sí. Sí, veo. Dice, ver si ves la tierra de Asher y estará provisión a la de Dios.
Ese es Asher. El mejor placer para nosotros es participar en el Shabbat. No me malentiendan, no Shabbat el día, Shabbat el estado. Que a veces en el día estamos corriendo todo para llegar acá y hacer esto. Pero comer en paz. Para usted, comer en paz para mí es estar en la mesa y hacer lo que va. Platicar con una persona. Un día fui aquí a Veracruz, fui a ese lugar que se llama, ¿cuál es el lugar de Veracruz? Orizaba. Mi compañero y yo fuimos a predicar la mesa. Entonces, ahí en Orizaba, está el hombre, por eso pequeñito, ¿no? Hay un hombre que estudió la Torah, un hombre con mucho dinero para el pueblo, pues, ¿no? Nos invitó al mejor restaurante ahí en Orizaba, y era un lugar de camping. El gustazo. Y cuando llegamos, ¿verdad? Y nos dijo, vamos a tomar un aperitivo. Tomar. ¿Verdad? Y luego como licorcito. Tómelo. Y voy a hacer lo que hay que hacer. Sacrificio, hay que hacer. Porque yo dice la verdad, lo que vea, yo lo voy a tomar también. Y me tomé ese calientito que tienes todo. De repente llevaron las carnes. Y iban así, todas, ¿verdad? Casi cada cual quiere. Pero ya se propia carne. Bueno, señor. Después de como de 10 actitudes antes de comer, cuando estás comiendo, cuando estás terminando, cuando casi que terminaste, de veras, increíble. Y al final, uno de esos de chocolate. Casi 3 horas y ya no estoy. Claro que aquel estaba ayudando. Eso es el placer de Shabbat. Shabbat para mí no es un día específico, vamos, Shabbat. Pero Shabbat es de 2 días, máximo 3 o 4 veces donde me puedo estar y tener que levantarme la mano. Gran problema nosotros. Pero estar en Europa, ese es el gran problema contigo. Uno llega de allá, de allá, se sienta uno y quiere que lo sirvan ya. Ya de uno levanta la mano. Y el levantar la mano en Italia, en Francia, a uno de estos que está viviendo más atrás. Un día yo levanté la mano, así me sarcástico. Porque usted pasa ahí 1 hora y que lo está. 1 hora para que le llegue la comida. Porque el asunto es no solamente comer, es disfrutar con la gente que está. Porque no entiendo por qué se va tan rápido. No tiene minutos de acercarse a alguien. ¿Qué hace usted? Tiene un momento de comunión, porque esto de venir y después como que la migración viene. De veras, no sé que la gente quiere no hablar con usted. No me gusta, no porque no me gusta con usted. Se me meto a la piscina y salgo con los gritos de la piscina. ¿Dónde fue? Entonces, se disfrutar un poquito, ya está aquí. Ya está. Pasa bien. No es que todo el tiempo, pero patito. Se despide, tranquilo, se vaya. Eso es lo que está hablando esta una de estas. Porque lo hará 3 veces este mes. Si de algo que usted quiere, llévelo, que sea un sitio de que comamos. Gente si no vamos a hablar, vos solo vamos a hablar. Si no hay nada que hablar, no vamos a estar como acá. No importa. A ver. Ok. Seguimos. Recuerda que le dije que en el mundo físico hay 5 estructuras. El gusto, el tocar. En el mundo de estrellas hay 10. Porque tiene que ver con los 10 atributos. Pero el control de este mes es el estómago. Y es la unión del estómago con el sentir de comer. Claro. El estado tiene que ser un estado de cuando estemos comiendo, que percibamos que estamos comiendo vida. De todo lo que está vivo está podrido de la muerte. Cuando esté comiendo, está comiendo vida. Disfrútenlo. ¿Qué dura la ley de la Torah? Alguien que disfruta. Estamos con la ley, usted pobrecito. Ok, muy bien, ninguna pregunta hasta ahí. Me quedan unos 15 para decirme un poquito sobre Yeshua. ¿Qué parece? ¿Está bien? Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ver esa cosa. Antes de entrar, en la cena, el jueves 30, aquí, va a ser las 4 clases de dinero, de cabal, vamos a ver cómo ahorrar los altos. Va a ser el 30 de enero, tesoros en el cielo se llama acá. En la universidad está en su apogeo, que está en una historia de psicología, está formando, mi clase de historia se marca como se llama la vida secreta de Yahweh, de la comienzo, es decir,
véngase, que reunión de damas, hasta las 9 de la mañana, a la 1, por favor, hermano. Una canijas, hombre, síganse. Me cuenta que todo es bien, te van a sacar bien. Dejamos las otras 7, ¿vale? Bueno, cierren los asuntos. Y entonces, la fiesta de los árboles, el 16, estaría, recuerden, políticamente, hacemos un cambio de frutas, ¿verdad? De frutas tienen como 11 que usamos, pero yo voy a la lista para cuáles frutas de nuestra fiesta acá. ¿Tienen una pregunta sobre esto? ¿Bien? Ok, lo vamos a ver entonces al libro de Marcos. Bueno, en el capítulo 13, el libro de Marcos comienza la luna de Acuario. Recuerden, Marcos también es 13 lunas. La luna de Acuario comienza en el 13 y termina en el 14. El 14-16. Me encantaría que, si les gustaría, yo les puedo hacer una copia de la muestra, el papel, del libro de Marcos, y usted lo puede ir subrayando hasta la luna, y saber dónde está. Veamos que cómo comienza algunas ideas de esta palabra. Voy a leer la palabra humana. Bueno, pues usted entendió, esta luna es una de observar, de placer, de tener la verdadera felicidad. Dice entonces el 3. Y cuando Yahshua salía del Beit Hamikdash, por ejemplo, uno de sus discípulos le dijo: Rabí, mira qué piedras y qué sitios. Está hablando sobre lo que es el tipo de Herodes. Yahshua le dijo: ven estos planes, no quedará piedra, no quedará que no sea derribada. Aquí vemos el punto primero de un país. Es que tiene que haber cambio. Una de las cosas que Buda entendió en su iluminación es todo cambia. El no querer que hasta cambie lo va a hacer su filosofía. Hay que entender que las cosas cambian. De alguna manera estamos en ese lado del libro de la casa, en casa, la consola. Y en vez de pelearle, está pidiendo nietos. Es reconocer que el tiempo está leyendo una los nietos, 1 hora cada uno. Si queda más de 1 hora, los pego a todos. El que lo trae. Entonces, no es ser salmado, no es el tiempo que tú ya mis hijos, lo que sucede en lo que yo quise disfrutarlo, es para que vuelen y que vuelen mal, y es que no es necesario hacer cambio. El que Yahshua está caído, no queda a cualquier edificio, era el centro principal de un judío. Lo único que tenía de esperanza, que la vida en ese tiempo terrible, cuando miraban al templo de Herodes, tan lejos de no, todavía tenemos el templo, que vengan aquí a Yahshua, a decirles eso, es entender por qué se lo estaba hablando de su energía que se moleste, en tener de cambiar las cosas. Entonces, por eso, estando Yahshua sentado en el monte de los olivos en Hamidash, Kefa, Jacob, Yohanan y Andai se preguntaron en privado: dinos cuánto sucederán estas cosas. ¿Cuál será la señal de estas cosas que estén por cumplir? Entonces Yahshua comenzó a decir: tengan cuidado que nadie. El engaño de se debe cambiar las cosas, no va a dar el precio. Porque el precio lo vamos a pagar en vicio. En cambio que tengamos, tenemos que pagar. Es como todo. Cuando yo trabajaba antes, 100 años, tenía un orfanatorio, 100 años. Y yo tenía ya 9 años ahí. Y decidieron cambiar. Eso perjudicó a la gente trabajaba. Yo le cambié a otro, pero tengo en un par. Eso cambia. El cambio que haya, joven. Entonces Yahshua puede decir: cuidado, no hay porque yo soy un Mashiach. Y muchos se engañarán. Pero cuando oigan de guerra, no se alarmen, no estén preparados hasta aquí, porque es necesario que esto suceda. Y ese es el estado de Juan. Tiene que suceder lo que tiene que suceder. No me voy a preocupar porque va a venir. Voy a hacer disfrutar lo que tengo ahorita. Los estados del templo van a ser destruido y fue destruido unos 40 años después de Yahshua, 76. Pero quedó 40 años disfrutando. Y dice que Kefas y Yohanan todos los días iban al templo. Entonces pusieron a llorar. Voy a disfrutarlo mientras que mí. Más hagamos eso con la gente llamada más fácil después de escuchar. No es fácil nunca después de ese desinformado, pero es mucho más suave que todo tiempo lo que entonces una conversación discutir a la persona a lo
mamá, lo exprimí. ¿Todo? Entonces, puede decir uno, "Ay, no estoy de acuerdo porque este cambio no es difícil, entiendo que así". Entonces eso te daría mucha toque. Entonces, ¿por qué se levantarán las personas? No, bueno, ahí verdad, tenemos una aquí y allá, habrá hambre y disturbios, peludios y grandes dolores en las cosas. Sean de ustedes mismos, porque los que sean a jueces los azotarán en la sinagoga, que aparecerán ante ellos por causa, para testimonio de ellos. Lo primero tiene que ser predicada toda mi mesa en toda la nación. Pero comenzó siendo una secta interna, muy individual, muy activo, ahora se vuelve algo positivo. Hasta ahorita todas las cosas, claro, eso les manda a ellos. Para ellos. Pero aquí cambia todo el sentido. El sentido se vuelve universal. Y se ha predicado en toda la tierra. ¿Sí? Comienza a ver el cambio. Entonces, que todo el año estamos internamente diciendo a nosotros, este mes, es decir, hay que darle a todos. Hay que abrir nuestras puertas, nuestro corazón, nuestro amor, todo a Él. Entonces, quisiera ver, y tenía razón, que agarremos de la mano todos y seamos felices. Tenían razón, ¿para qué? Nunca llegaron a fin. Nunca pagaron el precio. Nosotros sí lo podemos pagar. Porque ya hubo uno que lo pagó. ¿Ok? So, ahí vamos a dejar. Voy a seguir leyendo y la cuenta de todo este tema hasta el 14. Voy a encontrar ahí al hombre, el escándalo sobre la cabeza. Este hombre es hombre indignado. Que la Torah es su cabeza. Principalmente, al hombre intelectual de ustedes. No sean tan emocionales. No digan así. Esto va a ser emocional. Está pensando por su joven. Tiempo hay. La mayoría de su tiempo tiene que ser igual. Es decir, porque 2 más 2 es 4. ¿Por qué le voy a llorar 5? No. Entonces, se hallará usted el cántaro en su cabeza. Y se la digno de limpiar la casa. Donde el rey de Mashiach tendría que empezar. Recuerda que él limpió la casa. Estamos limpiando la casa. Pero tiene que ser gente intelectual. Emocional, podemos cortar eso aquí. Pero queremos intelectualmente cómo mejoramos esto. Bueno, bien. Vamos al Eterno porque es bueno. Vamos a comenzar ya, vamos a hacer las luces de esta luna. Vamos a escribir los sobres.